el único ser vivo, el único hombre que pisó en la tierra que ya existía antes fue Jesús. Y Jesús muchas veces explica eso. Jesús estaba antes, porque Jesús muchas veces comentó, ¿no? Antes de Abraham yo era, ¿no? Y Jesús dijo así en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Jesús y Dios son uno. Juan 8:23 dice Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, yo no soy de ese mundo. Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí habla que Jesús descendió del cielo. También nosotros vemos que Jesús es Dios. Yo voy a explicar el próximo domingo, los invito al culto de las 7 de la noche. Les voy a mostrar a Jesús en el Antiguo Testamento, pero no solo la profecía, donde Jesús literalmente es nombrado en el Antiguo Testamento. Hoy día no da tiempo porque es algo bastante profundo. Jesús mismo dijo que Él tenía autoridad de perdonar los pecados. ¿Quién es el único que tenía autoridad para perdonar los pecados? Jesús. Y a Jesús no lo crucificaron porque era un ladrón que estaba junto a los demás en la cruz. A Jesús lo crucificaron porque Él se autodeclaró Dios. Pero no fue que se autodeclaró. Cuando Jesús es bautizado, viene la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Dios hizo eso? Para que todos los que vieron fueron testigos de lo que Dios dijo del cielo, ¿no? Nosotros vemos también que Jesús dice, Juan 17:5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, Jesús estaba en la gloria de Dios antes que todo el universo fuera creado. Jesús existía con Dios, el Padre, desde antes que hubo la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Dios dijo, hagamos el hombre a qué? A nuestra imagen, semejanza, Él mandó a su Hijo. Y cuando Jesús dice, el que me ha visto al Padre, nosotros podíamos ver a Jesús y podíamos ver al Padre. Colosenses sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visible e invisible, sea un trono, dominio, principado, potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el capítulo 2, versículo 8 y 9 también dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita corporalmente en Cristo toda la plenitud de la deidad de Dios. Entonces Jesús dice así, Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es ahí donde viene en Juan capítulo 1 que dice, los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos querían que el Mesías naciera como un rey en un verso, en una cuna de oro, y que gobernara con poder, sacando a los romanos que habían dominado Israel. Pero Jesús no vino a liberar al pueblo de un dominio romano. Jesús vino a liberarnos ¿de qué? Del pecado, perdonar nuestro pecado y darnos vida eterna. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, habla así. Filipenses 2, del 6 adelante. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cuando los demonios reconocieron a Jesús en la tierra, decía: Hijo del Dios Altísimo. Otro demonio dijo: Señor, ha venido a nosotros antes del tiempo. ¿Por qué? Porque ellos saben que serán echados en el cielo. Pero el demonio ve a Jesús y le dice: Señor. Lo reconoce como Señor, como el Dios Todopoderoso, y se arrodilla delante de él, tal como dice aquí, que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No está hablando solo de lengua humana. Si tú ves en la Biblia los pasajes de esos endemoniados, ellos llegan delante de Jesús y en lugar de correr de él, ellos son atraídos hacia él, se arrodillan y dicen: Señor, ha venido a nosotros antes del tiempo, porque lo reconocen como Dios, no solamente como un profeta. El nombre de Jesús es compuesto de dos palabras hebreas: Ha, que es la forma abreviada de Jehová. Cuando tú ves Salmo 150, dice: todo el que respira alabe a Ha. Y esa palabra se pronuncia así, Ha, porque en el original no tiene vocales, solamente consonantes. Entonces Jesús es la unión de dos palabras: Ha, que es la forma abreviada de Jehová, y Sus, que significa salvación. Jesús entonces significa Jehová es salvación. Jesús significa Jehová es salvación. Cuando vemos en Isaías 43:11, hay un versículo que dice así, mire lo que dice. Es importante que tú sepas, y está interesante si tú puedes memorizar este pasaje, porque tú debes entender eso. Dice así, Isaías 43:11, y hay muchos otros pasajes de la Biblia que repiten lo mismo. Dice así: yo Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Entonces mire, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Y aquí Dios está hablando que Él es el único Salvador. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, ¿no? Y Osea 13:4 dice así: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerá pues otro Dios, con letra minúscula, fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y cuando viene el pasaje de Lucas 2, que lo leyó Charlize, ese pasaje, mire lo que dice: un propio ángel, ojo, un ángel llega y dice así: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Cuando en la Biblia habla de evangelio, significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que nosotros estábamos perdidos y que Jesús vino y murió por nosotros para que podamos ser salvos. Y aquí dice: os doy buenas nuevas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa palabra cuando habla, primeramente, cuando habla de Cristo, yo busqué en hebreo la palabra Cristo, nosotros vemos que es el Salvador. Y esa palabra, el Señor, esa palabra usada en toda la Biblia en hebreo, empieza diciendo Adonai. Adonai significa el Dios, el Señor de todas las cosas. Y cuando en inglés dice the Lord,
En la Biblia cuando dice Jehová, así ha dicho Jehová, en la traducción en inglés dice así ha dicho el Señor. En portugués es lo mismo, dice así ha dicho el Señor. Y cuando busqué en griego, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa misma palabra que dice aquí, el Señor, Cristo es el Señor. Es una palabra que en griego es kurios, no es de curioso. Es Kyrios se escribe. Y esa misma palabra la copié y puse en el buscador de la Biblia del celular y me salió un montonera de pasajes en el griego y todos esos pasajes estaban al escrito donde dice el Señor. Entonces cuando el ángel llega acá y dice, os ha nacido hoy Cristo el Señor, estaba diciendo, os ha nacido hoy Dios, el Señor, the Lord, el Señor. El único, como nosotros hablamos, el Señor, nuestro Señor, estaba diciendo, el Señor Dios ha nacido hoy en forma humana. Esa palabra Señor no es la misma que se usa para Señor Omar, Señor Charles, Señor Daniel. Es otra palabra totalmente diferente que dice Cristo el Señor, the Lord en inglés, el Señor en español. Y cuando tú busques en toda la Biblia, si tú quieres tener la curiosidad en la Biblia del celular, tú puedes elegir el idioma griego, copia la palabra Kyrios y ponga en el buscador y te va a salir en el Antiguo Testamento. Mira, yo busqué acá y salió montonera, 5,000 tantas palabras en el Antiguo Testamento, Kyrios, que es la misma palabra usada aquí para Jesús el Señor. La misma palabra que es usada allá para Dios cuando dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, es la misma palabra que usa ahí para Kyrios. Entonces es muy importante entender eso. Y también mire cuando hablamos ahí en Lucas capítulo 2, dice así, cuando terminó el ángel de hablar, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 6, mire lo que habla en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice así, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En todo el Antiguo Testamento era prohibido por Dios mismo adorar a cualquier otro. Cuando algún ángel llegaba y alguna persona lo veía el ángel y se arrodillaba, el ángel decía, no haga eso, yo soy un consiervo como tú, yo soy un servidor como tú. Cuando preguntaba su nombre, decía, mi nombre no importa. Por eso la Biblia solo da el nombre de 3 ángeles, Gabriel, Miguel y Lucifer, el ángel caído. Solo esos 3. Porque no hay importancia, lo más importante es Dios. Pero aquí dice que cuando Jesús va a nacer, mire, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y eso también está allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32, 43. También nosotros vemos en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, cuando habla del cordero, el rollo y el cordero. Cuando el cordero fue inmolado. Aquí dice así, mire, y ese versículo me encanta tanto que fue el versículo que Dios puso como dirección y está pegado en el barco misionero allá en la tribu Araona. Y dice así, y cantaba un nuevo cántico. Aquí habla cuando había una multitud delante del trono de Dios. Dice esa multitud, versículo 9, cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y esa es una canción que mi suegro la compuso y la extraño tanto, porque me encanta esa canción y dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles,
Y aquí sigue diciendo alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Mire, presta atención, millones de ángeles que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque el Cordero es Dios. El Cordero, Jesús, es Dios. Y aquí dice: y a todo lo creado que está en el cielo, a todo lo creado del cielo, todos los ángeles, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, si adoramos al Cordero, hemos leído que Dios es solo uno y no hay Salvador aparte de Dios. Dios es solo uno. ¿Por qué Dios permite que tanto cuando nace Jesús, los ángeles lleguen a los pastores y adoren al niño Jesús? Y también cuando Jesús llega aquí en el cielo, delante del trono, también los millones de ángeles están adorando a ese Cordero. ¿Por qué? Porque ese Cordero es Dios. Y para terminar, si puede pasar, Pastor Charlie, para preparar la canción final. Para terminar, abra su Biblia en Zacarías capítulo 12, que dice así, versículo 1. Abra su Biblia. El que tenga su Biblia, sea en su celular o en su Biblia, quiero que la abra, porque quiero que este último versículo que voy a leer quede bien grabado en tu mente y en tu corazón. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mire, aquí dice Jehová ha dicho. La palabra vino ¿de dónde? De la boca de Jehová. No voy a leer todo el capítulo, pero si tú puedes leer después en tu casa el capítulo 12 y 13. Aquí repite varias veces el versículo 3, 4, 6, 8, 9 y repite varias veces. En aquel día, en aquel día, en aquel día. ¿A qué día se refiere ese día? No es el rapto, porque en el rapto Jesús va a venir y nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes. El mundo que se quede no lo va a ver a Jesús. Pero en su segunda venida, 7 años después, mientras la tierra está en la gran tribulación y nosotros en las bodas del Cordero en el cielo, nosotros vamos a volver con Él. Y ahí es donde en el capítulo 13 habla que Jesús va a venir y va a tocar la tierra, va a pisar la tierra. Y Jesús va a venir a la tierra ¿para qué? Para gobernar la tierra. Y aquí el capítulo 12, versículo 10, dice así: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán como se le ora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire, mirarán a mí. Versículo 1 dice, palabra que salió de la boca de Jehová. Y así Él ha dicho, Jehová ha dicho, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo Dios fue traspasado? ¿Cuándo Dios fue traspasado? Por ti y por mí. ¿Cuándo Él fue traspasado? Cuando estaba en la cruz, sus manos fueron traspasadas, su pie con los clavos y la lanza que le sunchó su costado. Ahí Él fue traspasado. Pero aquí también habla, llorarán. Está hablando de Él, llorarán por mí como se llora por el Hijo unigénito. ¿Quién era el Hijo unigénito? Juan 3:16, el versículo central del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Porque así amó Dios al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Aquí dice, llorarán por mí como se llora por el Hijo unigénito. Dios está hablando, llorarán por mí como se llora por el Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios?
Jesús, Juan 3:16. Y mire qué impresionante, capítulo 13. Sigue hablando en aquel día, versículo 6. Dice así, cuando Jesús llegue, y tú y yo, o muchos lo vamos a ver y conocer, que va a venir a reinar por el milenio, dice así, y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Aquí nosotros vemos el Dios que se encarnó como hombre. Yo me imagino así. Yo he visto muchos niños quemados totalmente en el hospital, su oreja deteriorada, su nariz. Pero esos niños, esa persona, cuando reciban su cuerpo inmortal, no creo que lo vamos a ver por la eternidad, ¿sí? Lo vamos a ver con un cuerpo transformado. Pero el Dios, creador de todo el universo, Él hizo cuestión de estar en el cielo ahora y venir a reinar en la tierra con las heridas en su mano. Él hizo cuestión y nosotros lo vamos a conocer con su herida que Él va a tener en su mano. Porque ahí dice, ¿qué heridas son esas en tu mano? Ahora, para terminar, nosotros vemos, tú conoces la historia, cuando viene José y María caminando por Belén, él estaba encinta de Jesús, y nosotros vemos que iban tocando la puerta, tocaban puerta a puerta, y la gente miraba y decía, aquí no hay lugar, aquí no hay lugar. Y una persona miró y dijo, mire, en la casa no hay lugar, pero ahí atrás nosotros vemos en Navidad, dice el pesebre. Y es muy lindo cuando, a mí me encanta, desde niño me encantaba ver el arbolito de Navidad y mucha gente pone abajo Jesús, la Virgen María, José, las ovejitas, los animales. A mí me encantaba, hasta hoy me encanta. Pero ¿sabe qué? Es muy lindo decir pesebre. Es muy lindo decir, yo estaba ahí en Brasil, dice manjedoura, ¿no? ¿Sabe qué? Yo como veterinario puedo decir, él estaba en el corral. Y él fue colocado en el comedero de los animales, donde babean, donde ponen la saliva. Pusieron un poco de paja, una tela, y ahí pusieron a Jesús. Ahora, aquí viene la pregunta. Mucha gente, y nosotros mismos en muchas etapas de nuestra vida, no le damos a Jesús el lugar de the Lord. El lugar de Lord. Si Jesús es el Señor de tu vida, ¿qué es lo que tú andas pensando? Si Jesús es el Señor de tu vida, ¿qué es lo que andas hablando? Si Jesús es el Señor de tu vida, ¿qué es lo que andas mirando con tus ojos? Cuando habla de Lord, significa ponerlo a Él en el lugar del trono en su vida. Que Él sea el Lord de su vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea el que comanda tu vida. Pero muchas veces nosotros lo mandamos allá al corral. Y el corral no era dentro de su propia casa. Por eso que en la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor no quiere vivir en la parte tuya de tu corral, en la peor parte de tu ser. Él quiere tener tu corazón, tu alma, tu espíritu. Por eso en la Biblia dice, el Señor adorará con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No con parte de tu mente. No comparte de tus fuerzas, no comparte tu corazón, sino con todo. Por eso ahora, para terminar, quiero invitarte a que te pongas de pie. Nosotros vamos a cantar una canción, ¿puedes tener una Navidad? O una antes, vamos a cantar una antes, y al final esa canción puede tener una Navidad todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús no solo debemos honrarlo y celebrarlo el día de Navidad, nosotros debemos honrarlo y celebrarlo todos los días de nuestra vida. Porque antes, en la Biblia cuando habla en el libro de Hebreos que el sacerdote solo podía entrar en el templo una vez al año, en un solo día del año, una sola persona de todas las personas, solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Él dice que tú ahora puedes entrar todos los días en su presencia. Y uno de los atributos de Dios es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo.
O sea, Dios está en todo lugar, pero ¿será que nosotros estamos en su presencia? Es muy diferente estar nosotros en su presencia. Amén.